discípulos y maestros. Las primeras palabras del Evangelio según Juan dicen, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 8. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 16. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hablaré de Cristo, pero no del cristianismo. El cristianismo no tiene nada que ver con Cristo. De hecho, el cristianismo es anticristo, así como el budismo es anti-Buda y el jainismo anti-Mahavira. Cristo tiene algo en él que no se puede organizar. Su naturaleza misma es la rebelión, y una rebelión no se puede organizar. En el momento en que la organizas, la matas. Entonces, el cadáver permanece. Puedes adorarlo, pero no puedes ser transformado por él. Puedes llevar la carga durante siglos y siglos, pero solo te agobiará, no te liberará. Por eso, desde el principio, que quede absolutamente claro, estoy completamente a favor de Cristo, pero ni siquiera una pequeña parte de mí está a favor del cristianismo. Si quieres a Cristo, tienes que ir más allá del cristianismo. Pero si te aferras demasiado al cristianismo, no podrás comprender a Cristo. Cristo está más allá de todas las iglesias. Cristo es el principio mismo de la religión. En Cristo se cumplen todas las aspiraciones de la humanidad. Es una síntesis excepcional. Normalmente, un ser humano vive en agonía, angustia, ansiedad, dolor y miseria. Si observas a Krishna, él ha pasado a la otra polaridad. Vive en éxtasis. Ya no hay agonía, la angustia ha desaparecido. Puedes amarlo, puedes bailar con él un rato, pero el puente desaparecerá. Tú estás en agonía, él está en éxtasis. ¿Dónde está el puente? Buda se ha alejado aún más. No está ni en agonía ni en éxtasis. Está absolutamente quieto y sereno. Está tan lejos que puedes mirarlo, pero no puedes creer que esté allí. Parece un mito, tal vez el cumplimiento de un deseo de la humanidad. ¿Cómo puede un hombre así caminar por esta tierra tan trascendental de toda agonía y éxtasis? Se aleja tanto. Jesús es la culminación de toda aspiración. Él está en agonía como tú, como nace todo ser humano. En agonía en la cruz. Está en el éxtasis que a veces alcanza un Krishna. Celebra, es una canción, una danza. Y también es trascendencia. Hay momentos, al acercarte cada vez más a él, en que verás que su ser más íntimo no es la cruz ni su celebración, sino la trascendencia. Esa es la belleza de Cristo. Existe un puente. Puedes acercarte a él poco a poco, y él puede guiarte hacia lo desconocido, tan lentamente que ni siquiera serás consciente de cuando cruces la frontera, cuando entres en lo desconocido desde lo conocido, cuando el mundo desaparezca y aparezca Dios. Puedes confiar en él porque es tan parecido a ti, y a la vez tan diferente. Puedes creer en él porque es parte de tu agonía. Puedes entender su lenguaje. Por eso Jesús se convirtió en un gran hito en la historia de la conciencia. No es casualidad que el nacimiento de Jesús se haya convertido en la fecha más importante de la historia. Tiene que ser así.
Antes de Cristo, existía otro mundo. Después de Cristo, un mundo totalmente diferente. Una demarcación en la conciencia del hombre. Hay tantos calendarios, tantas maneras, pero el calendario basado en Cristo es el más significativo. Con él, algo ha cambiado en el hombre, con él algo ha penetrado en la conciencia del hombre. Buda es hermoso, magnífico, pero no es de este mundo. Krishna es adorable, pero aún así falta el puente. Cristo es el puente. Por eso he decidido hablar de Cristo. Pero recuerda siempre que no estoy hablando del cristianismo. La iglesia siempre es anticristo. En cuanto intentas organizar una rebelión, esta se calma. No puedes organizar una tormenta. ¿Cómo puedes organizar una rebelión? Una rebelión solo es verdadera y viva cuando es un caos. Con Jesús, el caos entró en la conciencia humana. Ahora la organización no debe hacerse desde afuera, en la sociedad. El orden debe traerse a lo más profundo de tu ser. Cristo trajo el caos. Ahora, de ese caos, debes nacer totalmente nuevo, un orden que emana de lo más profundo de tu ser. No una iglesia, sino un hombre nuevo. No una nueva sociedad, sino una nueva conciencia humana. Ese es el mensaje. Estas palabras del Evangelio de San Juan, deberías haberlas escuchado, leído, tantas veces, se han vuelto casi inútiles, insignificantes, triviales. Se han repetido tantas veces que ya no te suenan cuando las escuchas. Pero estas palabras tienen un potencial enorme. Puede que hayas perdido su significado, pero si te vuelves un poco más alerta, consciente, podrás recuperar su significado. Será una lucha recuperarlo, igual que se recupera la tierra del océano. El cristianismo ha cubierto estas hermosas palabras con tantas interpretaciones, que su frescura original se ha perdido. Se ha perdido en las bocas de los sacerdotes, que simplemente repiten como loros sin saber lo que dicen, sin saber, sin vacilar, sin temblar ante la sacralidad de estas palabras. Simplemente repiten palabras como robots mecánicos. Sus gestos son falsos porque todo ha sido entrenado. Una vez me invitaron a una universidad teológica cristiana. Me sorprendí cuando me llevaron a recorrerla. Es una de las mejores universidades teológicas de la India. Cada año preparan de 200 a 300 sacerdotes y misioneros cristianos, una formación de 5 años. Todo tiene que enseñarse, incluso cómo pararse en el púlpito, cómo hablar, dónde dar más énfasis, cómo mover las manos. Todo tiene que enseñarse. Pero entonces todo se vuelve falso, entonces la persona solo hace gestos vacíos. Estas palabras son como fuego, pero tras siglos de repetición, como un loro, se ha acumulado mucho polvo alrededor del fuego. Mi esfuerzo será descubrirlas de nuevo. Estén muy alertas porque estaremos recorriendo un camino bien conocido de una manera muy desconocida, recorriendo un territorio muy conocido con una actitud muy diferente, totalmente nueva. El territorio será antiguo. Mi esfuerzo será darles una nueva conciencia para que lo vean. Quisiera prestarles mis ojos para que puedan ver las cosas viejas bajo una nueva luz. Y cuando tengan nuevos ojos, todo se volverá nuevo. Escuchar. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los Upanishads pueden sentirse pobres, los Vedas pueden ser celosos. En el principio era el verbo, ¿qué significa cuando el Evangelio dice en el principio? Los cristianos lo han interpretado como si en el principio significara que hubo un principio. Han usado e interpretado estas palabras en el principio como si indicaran algo sobre el principio del tiempo. Pero sin tiempo, ¿cómo puede haber un principio? Para comenzar, se necesita tiempo en primer lugar. Si el tiempo no existía, ¿qué significa en el principio? En el principio es parte del tiempo y no puede preceder al tiempo, así que en el principio no significa que hubo un día en que Dios creó el mundo. Eso es una completa tontería. En el principio es solo una forma de hablar. En el principio no significa en absoluto en el principio, porque nunca ha habido un principio y no puede haber un fin. Dios es eterno, su creatividad es eterna. Siempre ha sido así y siempre será así. Debido a estas palabras en el principio, ha habido mucha controversia durante siglos. Incluso ha habido sacerdotes y obispos insensatos que han intentado fijar la fecha exacta. 4004 años antes de Cristo, un lunes determinado, comenzó el mundo. ¿Y qué hacía Dios antes de eso? La eternidad debió haberlo precedido. 4000 años no son nada. ¿Qué hacía antes de eso? No hacía nada en absoluto.
Entonces, ¿por qué comenzó repentinamente la creación en una fecha determinada? Ha sido un problema, pero surge debido a una interpretación errónea. No, en el principio es solo una forma de hablar. Hay que empezar desde algún lugar, el Evangelio tiene que empezar desde algún lugar. La vida es eternidad. La vida nunca empieza desde ningún lugar, pero toda historia tiene un comienzo y toda escritura tiene un comienzo. Arbitrariamente tenemos que elegir una palabra, y no se podría elegir mejor. En el principio. En el principio simplemente significa que no sabemos. Pero desde el principio, si es que hubo algún principio, Dios ha sido creativo. Permítanme decirlo de otra manera. Dios es creatividad. Incluso se puede omitir la palabra Dios. De hecho, el propio Evangelio no quiere usar la palabra Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. ¿De qué palabra hablas? ¿Qué palabra es esta? Quien ha conocido la verdad sabe bien que nombrar a Dios es inútil. No hay nombre ni definición, y todas las palabras son pequeñas. No pueden contener la totalidad. El verbo es simplemente una forma de indicar lo innombrable, lo desconocido. En el principio era el verbo. Los judíos precedieron a Jesús. Jesús fue la culminación misma. El espíritu judaico alcanzó su plenitud en Jesús. Claro que negaron a Jesús. Esa es otra historia. A veces sucede que alguno de ustedes alcanza la plenitud de toda la raza, pero la plenitud es tan vasta y tan grande, y ustedes son tan bajos que no pueden creerlo. Tienen que negarlo. Cristo se elevó en lo alto. Los judíos habían esperado siglos a este hombre. Miren la ironía. Habían esperado siglos a que apareciera este hombre. Toda su esperanza estaba puesta en este hombre que transformaría sus vidas y traería el reino de Dios a la tierra. Y entonces apareció este hombre, y ellos mismos, que lo habían estado esperando, no podían creer, no podían confiar. ¿Qué sucedió? Se volvieron demasiado adictos a la espera misma. Ahora bien, si este es el hombre, ¿qué harán? Entonces la espera tendrá que detenerse, tendrá que detenerse. Habían esperado tanto tiempo. De hecho, la espera misma se había convertido en toda su actividad religiosa. Esperar la venida del Hijo de Dios. Ahora, de repente, este hombre está allí y dice, estoy aquí. Pero ahora prefieren aferrarse a su espera que mirar a este hombre, porque mirar a este hombre será el fin. Ahora no hay nada más que esperar. El futuro desaparece, la esperanza desaparece, el deseo desaparece. Este hombre matará todas las esperanzas, todos los deseos, todo futuro. Eso es demasiado. La vieja mente se ha vuelto adicta a su propia espera, la vieja mente se ha vuelto adicta a su propia miseria, frustración. Ahora es demasiado. Sucede. Si llevas mucho tiempo enfermo, poco a poco empiezas a sentir cierta atracción por la enfermedad. Sientes miedo. Si recuperas la salud, surge el miedo porque tendrás que volver a la oficina, al mercado. Durante estos años has estado descansando, no has tenido ansiedad, podías relajarte. Ahora, de nuevo, la responsabilidad. Y no solo eso, durante estos años que has estado enfermo, todos han sido comprensivos contigo, casi todos han intentado quererte. Te has convertido en el centro de tu familia, amigos, conocidos, todos han sido amables. Al volver a moverte en el mundo duro y cruel, la mente se retrae. No parece que valga la pena. Si una raza ha estado esperando tanto tiempo, y los judíos siempre han estado esperando, siguen esperando, y el hombre ya pasó y se fue. Pero han invertido demasiado en la espera. Su espera se ha convertido en su oración, sus sinagogas no son más que salas de espera para la venida del Mesías. Y él ha estado aquí. Y les digo, si viene otra vez, aunque no creo que vuelva a cometer el mismo error, si viene otra vez, los judíos seguirán sin aceptarlo porque ¿qué será de su espera? Han vivido demasiado en ella. Su prisión se ha convertido en su hogar y la han decorado. Ahora, moverse en el cielo abierto y duro, donde a veces el sol quema tanto, y a veces llueve, y a veces hace frío o calor, es peligroso. Están protegidos. En el principio era el verbo, los judíos han insistido en que no se debe pronunciar el nombre de Dios, pues es algo que debe guardarse en lo más profundo del corazón. Pronunciarlo es profanarlo. Decirlo es integrarlo al mundo y al lenguaje cotidianos. Repetirlo una y otra vez es hacerle perder su significado.
Si amas a alguien y te pasas el día diciendo te amo muchas veces, y disfrutas diciéndolo, al principio la otra persona puede estar contenta, pero tarde o temprano será demasiado. Te amo, estás inutilizando una hermosa palabra. No la uses demasiado. Entonces es significativa, entonces tiene un significado. De hecho, quienes están realmente enamorados pueden no usarla en absoluto. Si el amor no se demuestra por sí mismo, no se puede decir. No hay necesidad de decirlo. Y si se demuestra por sí mismo, ¿qué necesidad hay de decirlo? Debería haber algunas palabras clave que uses rara vez, muy raramente. Deben conservarse para las raras ocasiones en que se toque un pico. Los judíos siempre han insistido en que no se debe pronunciar el nombre de Dios. Era costumbre en los viejos tiempos, antes de Cristo, que solo el sumo sacerdote del templo de Salomón podía usarlo, y solo una vez al año. A nadie más se le permitía. Entonces, la palabra es un código, el código para el nombre de Dios. Se debe usar algo para indicarlo y este es un hermoso código, la palabra. No usan cualquier palabra, simplemente dicen la palabra. Lo mismo se ha hecho en la India también. Si le preguntas a los Sikhs, los seguidores de Nanak, dirán Nam, el nombre. No dicen ningún nombre, simplemente dicen el nombre. Significa lo mismo que la palabra. Solo el sumo sacerdote tenía permitido hacerlo, y este debía purificarse. Durante todo el año se purificaba, ayunaba, oraba y se preparaba. Un día del año, toda la comunidad se reunía. En ese momento, el sumo sacerdote no pronunciaba la palabra ante la multitud. Se dirigía al santuario más íntimo del templo. Las puertas estaban cerradas. En un profundo silencio, donde nadie podía oír, la multitud esperaba afuera y no había posibilidad de que oyeran, proclamaba el nombre con tanta santidad, profundo amor e intimidad. Proclamaba el nombre para toda la comunidad. Fue un día dichoso cuando se proclamó el nombre. Luego, durante todo el año, no se debía pronunciar el nombre. Hay que llevarlo en el corazón. Tiene que convertirse en una semilla. Si se saca la semilla de la tierra una y otra vez, nunca germinará. Guárdala en lo profundo. Riégala, protégela, pero manténla en la oscuridad para que brote, muera y renazca. El nombre de Dios debe guardarse en lo más profundo del corazón. Ni siquiera deberías oírlo. Debe estar tan profundo en tu ser, en tus profundidades subliminales, que jamás llegue a tu mente. Ese es el significado del sumo sacerdote entrando en el santuario más íntimo. Nadie oye, las puertas están cerradas, y él pronuncia el nombre una sola vez. El significado es este. Entra en lo más profundo del santuario de tu corazón, purifícate, y de vez en cuando te sientas puro, cuando sientas la fragancia de tu ser, cuando estés en la cima de tu energía, cuando estés realmente vivo y no te rodee ni una pizca de tristeza, cuando seas feliz, tremendamente feliz, extáticamente feliz, tranquilo y silencioso, y estés en un estado en el que puedas agradecer, donde puedas sentirte agradecido, entonces entra en el santuario más íntimo. Tu mente quedará afuera. Esa es la multitud. Te adentras más en el corazón y allí lo afirmas tan silenciosamente que ni siquiera tu mente podrá oírlo. Allí hay que llevar la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. No hay diferencia entre Dios y su nombre. No tiene nombre, él mismo es su nombre. Su ser es su nombre, su existencia es su nombre. Nace un niño. ¿Qué nombre tiene? No tiene nombre. Pero él es. Su ser es su nombre. Luego, con fines utilitarios, le damos un nombre, y poco a poco olvidará su ser y se identificará con él. Si alguien insulta el nombre, se enoja. Si alguien lo alaba, se alegra mucho, y el nombre nunca le perteneció. Dios es el niño, siempre la inocencia del mundo. No tiene nombre. Ese es el significado de este dicho. Y el verbo estaba con Dios. Ser, existencia, ser. Y el verbo era Dios. Su nombre es su ser. No repitas su nombre, adéntrate en su ser. Esa es la única manera de alcanzarlo. De hecho, olvídate de él. Adéntrate en tu propio ser y lo alcanzarás. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Dios es creatividad. Decir Dios es el creador ya es falsificarlo, pero decir Dios es creatividad no será comprensible. Entonces la gente pensará, entonces, ¿por qué usar Dios? Simplemente creatividad basta.
Decimos Dios es el creador, pero debido a esta expresión surgen muchas tonterías. Entonces, ¿cuándo creó el mundo? Entonces, ¿por qué no lo creó antes? ¿Por qué no pudo crearlo antes? ¿Por qué lo creó en el momento en que lo creó? ¿Por qué lo creó como es? ¿Por qué no puede mejorarlo? Tanta miseria, tanto sufrimiento en el mundo, y Él es el creador. Entonces Dios se convierte en el culpable. Entonces nos enojamos. Si Él es el creador, es responsable de todo. ¿Por qué no puede cambiarlo? Entonces surgen todo tipo de problemas, y los teólogos siguen respondiendo a estas preguntas. En primer lugar, no tienen por qué surgir problemas si miras la cosa directamente. Dios no es el creador, es creatividad. La creatividad es su ser. Siempre ha estado creando. No puede tomarse un descanso de su creatividad. Eso no es posible. No puedes tomarte un descanso de tu naturaleza más profunda. No. Lo que puedes dejar no es tu naturaleza. Lo que no puedes dejar es tu naturaleza. La naturaleza de Dios es la creatividad. Siempre ha estado creando. Y no hay otra manera. La única manera en que el mundo puede existir es como existe. Es la única manera. Cualquier cosa que pienses, condenes o aprecies carece de sentido. Es como acercarse a una rosa y preguntarle, ¿por qué solo tiene tantos pétalos? Si tuviera algunos más, ¿qué le pasa? Pero si tuviera algunos más, la misma pregunta habría sido relevante. Sea cual sea el mundo, la mente siempre generará preguntas. Así que quienes saben abandonan la mente y aceptan el mundo. Hay dos caminos: aceptar la mente y estar en contra del mundo, o aceptar el mundo y abandonar la mente. Esta es la única forma en que las cosas son y pueden ser. No hay nadie a quien quejarse, ni nadie que pueda escuchar tus quejas y mejorar las cosas. Dios es creatividad, no un creador. Todas las cosas fueron hechas por Él, en realidad, todas las cosas fueron hechas por Él, no por Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Y no solo en el pasado. Incluso ahora, siempre que algo es creado, Él es el creador, tú solo eres el instrumento. Pintas un cuadro o compones una canción. ¿Qué te crees? ¿Eres el creador? En un momento de profunda creatividad, desapareces, Dios vuelve a obrar. Así que no es cuestión del pasado. Donde quiera y cuando quiera que surja la creatividad, siempre es a través de Él. Pregúntales a todos los grandes poetas. Dirán que, cuando les llegaron grandes poemas, fueron, como mucho, receptores pasivos. Ocurrió. Ellos no fueron los creadores. La idea de que puedes crear es simplemente tu ilusión. Toda creatividad le pertenece. Incluso a través de ti, todo lo que se crea, Él es el creador. Comprender esto es una gran revelación. Comprender esto hace que el ego desaparezca. Comprenderlo es permitirle tomar posesión total de ti. Te conviertes en un instrumento. En las cosas pequeñas, las grandes se hacen posibles. Entonces Él se mueve a través de ti. Si bailas, Él baila. Eres, como mucho, el campo donde Él baila. Cuando cantas, Él canta. Eres, como mucho, la flauta, una flauta vacía, que simplemente se convierte en un pasaje hacia ella. Como mucho, puedes permitir. Siempre es Él quien hace las cosas. A esto me refiero cuando digo flotar, cuando digo fluir con el río. Deja que su creatividad fluya a través de ti. No le impongas ningún patrón, no le impongas tu voluntad. Si puedes permitirte ser poseído por completo, no hay miseria y dejas de ser un ser humano. El Jesús que llevas dentro se convierte en Cristo en el mismo momento en que permites la posesión total. Entonces, Jesús desaparece y Cristo aparece. Cristo es el principio, Jesús es el hijo del carpintero José. Jesús desapareció en un momento dado y Cristo entró. Cristo simplemente significa que ahora el hombre ya no es hombre, el hombre está poseído por Dios. Así como cuando alguien enloquece y dices, el hombre está enloquecido, puedes decir, el hombre está endiosado. Ahora el hombre ya no está. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios es la única existencia, el único ser, la única vida que existe, la única danza que existe, el único movimiento, la única energía que existe. En el océano y en las olas, en el mundo ilusorio y en la verdad, en los sueños y en el soñador, la única energía que existe es Dios. Todo es Él es todo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y cuando llegas a comprender esto, que Él es la única vida, tu vida se ilumina. Entonces estás lleno de luz. Dios es vida. Si comprendes esto, toda tu vida se llena de luz, su vida se vuelve luz en tu comprensión. Cuando su vida se refleja en ti, se vuelve luz. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y la luz brilla a tu alrededor. La vida te rodea por completo. En el pájaro, en el árbol, en el río. La vida te rodea por completo, no hay nada más. Vives en el océano de la vida. Afuera y adentro, dentro y fuera, solo la vida burbujea. Una gran corriente de vida, y tú eres como un pez en ella. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. Pero tú no la comprendes. Sigues identificado con la oscuridad. Tus ojos siguen cerrados. Estás ciego. Es hermoso entender esto. Hubo un hombre enviado de Dios. Así debería ser. Son parábolas, pero digo que deberían serlo, porque ¿cómo podrá un hombre que ha vivido en tinieblas llegar a la luz por sí solo? Se necesitará un maestro. Si duermes profundamente, ¿cómo despertarás? Parece imposible. Se necesitará a alguien que ya esté despierto para despertarte, para darte un tirón y que tu aguja de inconsciencia se salga de su ranura y tome un nuevo rumbo. Por un instante, abres los ojos y miras. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. A menos que Dios mismo lo haga, parece casi imposible que puedas comprender qué es qué. Por eso, todas las religiones del mundo, los hindúes dicen Avatar. Dicen, el hombre mismo es tan indefenso que Dios tiene que descender. Avatar significa el descenso de Dios. Él tiene que venir personalmente para despertarte. Esto simplemente demuestra lo profundamente que duermes, nada más. No es que tengas que creer ciegamente que Dios baja. Simplemente demuestra que estás tan profundamente dormido que, a menos que Dios baje, parece que no hay posibilidad para ti. Y si a veces despiertas, simplemente demuestra que Dios debió haber bajado para despertarte. Hubo un hombre enviado por Dios, llamado Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Estoy aquí. Si puedes mirar dentro de mí, llegarás a confiar en cosas que no has podido comprender por ti mismo. A través de mí puedes vislumbrar lo que aún es invisible, y Dios es lo invisible. Se necesita a alguien que pueda ser testigo, que pueda dar testimonio, que pueda decir, sí, lo conozco, que pueda resonar en tu interior, que pueda darte una idea con su toque. Sí, Dios existe. Dios nunca puede ser solo una creencia, porque una creencia será impotente. Será intelectual, embriagadora, pero no te transformará. Puedes llevar la creencia toda la vida. Será parte de tu desguace, no te cambiará. La confianza, la fe, es diferente. Creer es intelectual, confiar es existencial. Pero ¿cómo puedes llegar a confiar si no te acercas a un hombre que pueda dar testimonio, que pueda decirle desde lo más profundo de su ser, sí, Dios existe? Si te permites ser vulnerable a Él y su ser despierta algo en tu interior, entonces nace la confianza. Él mismo vino como testigo, Juan se convirtió en testigo, para dar testimonio de la luz, él ha conocido la luz. Viene de la luz. Y recuerden, quien conoce la luz también sabe que viene de la luz, porque no hay otra manera de estar aquí. Puede que no lo sepas, pero también vienes de la luz. Esa es la fuente misma, la semilla y la fuente de toda vida. Puede que no seas consciente, puede que lo hayas olvidado, puede que te hayas vuelto completamente inconsciente del hecho de dónde vienes. La fuente está tan lejos que no recuerdas en absoluto, pero quien quiera dentro de ti que se dé cuenta de la luz se dará cuenta inmediatamente. Vengo de él. De hecho, inmediatamente se dará cuenta. Yo soy él, mi padre y yo somos uno. Como es arriba, es abajo. Afirmará, tal como afirmaron los videntes de los Upanishads. Aham Brahmasmi, yo soy eso. O dirá, como Mansoor, Analak, yo soy la verdad. O como Jesús, yo y mi Padre somos uno. Jesús dice, si confías en mí, has confiado en el que me ha enviado. Si me amas, has amado al que no conoces. Este mismo vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Juan es una puerta, una ventana, desde donde se vislumbran los lejanos picos del Himalaya. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hay que entender esto. Es algo realmente significativo. Siempre que un hombre como Jesús viene, lo precede alguien que prepara el terreno.
Es necesario que sea así porque se necesita un terreno preparado. La vida es una profunda continuidad. Todo está relacionado, es un todo. Juan vino a preparar el terreno porque había mucha maleza. La hierba crecía, 1001 especies de árboles invadían toda la tierra. Había que cortarlos, quitarles la maleza, cambiar la tierra. Solo entonces podía venir el jardinero a sembrar las nuevas semillas. Siempre que vive un hombre como Jesús, es precedido. Así dice el Evangelio. Él no era la luz, sino que fue enviado para dar testimonio de ella. Vino a preparar el terreno. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ha venido a ayudar. Ha venido a cumplir la aspiración de siglos. Ha venido a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Esto es algo muy irónico, pero siempre ha sucedido. Juan nació judío. Los judíos no lo aceptaron. Buda nació hindú. Los hindúes no lo aceptaron. Así ha sido siempre. ¿Por qué? Porque siempre que nace un hombre como Jesús o Buda, es una rebelión tal que todo lo establecido se tambalea. Un hombre común vive en el pasado. Para él, el pasado es más importante porque ya está establecido, arraigado. Tiene mucho en juego en el pasado, mucha inversión en él. Por ejemplo, si de repente me acerco a ti y te digo que la forma en que has estado orando está mal, y que has orado así durante 50 años, ahora hay mucho en juego. Creerme sería creer que tus 50 años han sido inútiles. Creerme sería no creer en 50 años de tu propia vida. Creerme sería creer que has sido un necio durante 50 años. Esto es demasiado. Lucharás, te defenderás. Y cuando se trata de una raza, miles de años de historia han estado haciendo ciertas cosas, y entonces llega Jesús y lo revoluciona todo. Todo vuelve al caos. Derriba todo lo establecido, desarraiga todo lo que se consideraba importante, crea confusión. Tiene que hacerlo porque ahora les ha traído lo correcto. Pero ustedes han creído que algo diferente era correcto durante tantos siglos. ¿Qué elegí? ¿Jesús o su propio pasado? ¿Qué elegí? ¿Jesús o la tradición? ¿Sabes de dónde viene la palabra tradición? Proviene de la misma raíz que la palabra comercio. También proviene de la misma raíz que la palabra traidor. La tradición es un oficio, es un negocio, y también es una traición. La tradición cree en ciertas cosas que no son ciertas. La tradición es una traición a la verdad, así que siempre que la verdad surge, hay conflicto. Puedes ver esto aquí. Nací jaina, pero los jainas no me aceptan. Aquí puedes encontrar cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas, pero muy pocos jainas. Es imposible que me acepten. Vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Los jainistas están muy en mi contra. Los hindúes no tanto, pero sí un poco. Pero los cristianos no. Los judíos no, en absoluto. Cuanto más te alejas, menor es el antagonismo. Nací jainista. Los jainistas son una pequeña comunidad rodeada de hindúes por todas partes. Los jainistas son casi hindúes. Así que los jainistas serán muy antagónicos, los hindúes un poco menos, y los musulmanes, cristianos y judíos no tanto. Cuanto más te alejas, menor es el antagonismo. Por lo tanto, puedes entender por qué hay tanta gente de tantos países aquí, y no tantos indios. Con los indios hay un problema. Su tradición está en juego. Si me creen, tendrán que perder su tradición. Por eso verán más jóvenes cerca de mí y menos ancianos. Los jóvenes no invierten mucho en su pasado. De hecho, un joven mira hacia el futuro, un anciano hacia el pasado. Un joven tiene futuro, un anciano solo tiene pasado. El futuro significa muerte. Toda su vida es pasado. Así que cuando un hombre de 70 años viene a mí, es muy difícil cambiarlo porque 70 años estarán luchando contra mí. Cuando llega un niño de 7 años, un pequeño Siddhartha, no hay nada que luchar. Puede rendirse por completo, no hay nada. No tiene pasado, solo futuro. Puede ser aventurero, puede arriesgarse. No tiene nada que perder. Pero un anciano tiene mucho que perder. Por eso, si viene un erudito, alguien que sabe demasiado sin saberlo, se enfrentará a una gran lucha, tendrá todo tipo de argumentos, se defenderá. Tiene mucho que perder. Pero cuando llega un hombre inocente que dice, no sé mucho, se muestra tranquilo y está dispuesto a dejarse ir. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Verbo se hizo carne.
Muy poca gente acudía a él. Juan vivía cerca del río Jordán, en el desierto, a las afueras de las ciudades y pueblos. Quienes realmente deseaban ser transformados lo buscaban y acudían a él. Muy pocos acudían, pero a los que acudían, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Quienes pudieron confiar fueron transformados. Él preparó el terreno. Estas fueron las primeras personas preparadas a quienes Jesús se les aparecería. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne, una de las frases más hermosas del Evangelio, y habitó entre nosotros. Jesús es como si la palabra se hubiera hecho carne. Dios se hubiera hecho hombre. El secreto se ha revelado, lo oculto se ha revelado, el misterio se ha convertido en una verdad abierta. Todas las puertas del templo están abiertas. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan creó la situación porque la palabra solo puede hacerse carne cuando el oyente está listo. Si estás listo, puedo decirte lo que llevo en mi corazón. Si no lo estás, es imposible expresarlo. Será absolutamente inútil. De hecho, no podrás expresarlo a menos que estés listo. Cuando tu corazón esté listo, esa misma disposición traerá la verdad que llevo en mi corazón. Entonces el corazón puede hablar con el corazón, la profundidad puede responder a la profundidad. Juan creó un pequeño grupo de personas elegidas capaces de confiar, capaces de ver con los ojos de la confianza. Solo entonces es posible la presencia de Jesús. Recuerden esto. Si el oyente está listo, solo entonces se podrá expresar la verdad. Viajé por este país durante muchos años, todo el año, solo para encontrar personas capaces de transformarse para que todo lo que llevo dentro se hiciera carne, se pudiera expresar. Ahora me preguntan por qué no voy a ningún lado. Ese trabajo ya está hecho. Ahora quienes estén listos vendrán a mí. Este es el único camino. Por eso no quiero que vengan multitudes. Si vienen, no podré expresar lo que llevo dentro, y quisiera compartirlo antes de irme. Si estás listo, entonces, y solo entonces, algo del más allá podrá descender sobre ti. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esto es algo que hay que entender, porque los cristianos lo han malinterpretado continuamente. Siguen diciendo que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Sí, es cierto en cierto modo, pero no tal como lo dicen los cristianos. Buda es también el Hijo único de Dios, y Krishna es también el Hijo único de Dios. Recuerda, y lo enfatizo, el Hijo único de Dios. Y yo también soy el Hijo único de Dios, y tú también eres el Hijo único de Dios. Entonces, ¿por qué decir unigénito? Si todos son sus hijos, ¿por qué decirlo? Tiene cierta importancia, cierto significado. Hay que decirlo. Es así. Te enamoras de una mujer y le dices, eres la única mujer hermosa del mundo. No es que sea cierto, pero aún así, en cierto momento de amor, es cierto. No es un hecho común, es una verdad. Cuando le dices a una mujer, eres la única mujer hermosa del mundo que ha existido o existirá, eso no significa que conozcas a todas las mujeres que han existido antes en el mundo, ni que sepas que todas las mujeres que existirán no serán más hermosas que ella. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes comparar? Esto no es un hecho lógico, es una comprensión poética. En ese momento de amor no es una cuestión de estadísticas. ¿Algún lógico puede plantear el argumento? Espera. ¿Conoces a todas las mujeres que existen ahora mismo en el mundo? ¿Has mirado, buscado y has descubierto que esta es la mujer más hermosa del mundo? ¿Qué estás diciendo? Estás usando un lenguaje comparativo. Pero dirás, no me preocupan otras mujeres, y esto no es comparativo. No estoy comparando, simplemente estoy afirmando una verdad sobre mi sentimiento. No es un hecho del mundo exterior, es una verdad de mi sentimiento interior. Así es como me siento. Esta es la mujer más hermosa del mundo. No estoy diciendo nada sobre la mujer. Estoy diciendo algo sobre mi corazón. No conozco a todas las mujeres, no hay necesidad. No es una comparación. Es un simple sentimiento. Estás tan poseído por el sentimiento que no decir esto estaría mal. Cuando amas a Jesús, Él es el Hijo unigénito de Dios. Así que esta frase es buena, dice, la gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo?
como si fuera el Hijo unigénito de Dios. Quienes se enamoran de Jesús, para ellos, Él es el Hijo unigénito de Dios. No están diciendo nada sobre Buda ni en contra de Buda. No están comparando. A eso me refiero cuando digo que Buda es también el Hijo unigénito, tú también lo eres. Cada persona en este mundo es única. Una vez que alcanzas tu realización interior, eres el Hijo unigénito de Dios, como si toda la existencia existiera para ti y solo para ti. Los árboles florecen para ti, los pájaros cantan para ti, los ríos fluyen para ti y las nubes se reúnen para ti. Te conviertes en el único centro de la existencia cuando alcanzas la realización. Si te enamoras de un Buda, un Jesús o de quien sea, estas afirmaciones de los amantes no deben tomarse como hechos. Son realizaciones poéticas. No puedes discutirlas. No son argumentos en absoluto. Afirman algo del corazón. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Donde hay verdad, hay gracia. Y donde hay gracia, hay verdad. Intenta comprender esto. Solo puedes ser agraciado cuando eres veraz. Si albergas una mentira en tu interior, esa mentira perturbará tu gracia, será veneno para tu corazón porque debe ocultarse, suprimirse. Nadie debe conocerla. No puedes ser abierto. La mentira te cerrará los ojos. Si engañas, no podrás ser libre y fluir. Estarás atrapado en tu engaño. Así que no digo que las mentiras sean malas porque dañen a los demás. No. Son malas porque perderás tu propia gracia. Los engaños no son malos porque engañes a otros. Son malos porque perturbarán tu fluidez y no fluirás. Empezarás a congelarte, en muchos lugares te quedarás estancado, muerto. Tendrás bloqueos en tu ser. Mira a un niño. Todos los niños tienen gracia. ¿Y dónde desaparece? Cuando cada niño trae gracia al mundo, ¿dónde desaparece? Poco a poco se pierde, y entonces todos se vuelven desgarbados, feos. Es raro que alguien sea capaz de ser tan elegante como de niño. ¿Qué sucede? ¿Por qué un niño tiene gracia? ¿Has visto a un niño al que puedas llamar feo? No, eso nunca existe. Un niño y feo es imposible. Todos los niños son hermosos, incondicionalmente hermosos. Son fluidos y auténticos. Cuando quieren llorar, lloran. Cuando quieren reír, ríen. Cuando están enojados, se enojan, y cuando aman, aman. Son fieles al momento, nunca engañan. Pero pronto aprenden política. Pronto aprenderán. A mamá le gusta que sonría. Es más fácil persuadirla, es más fácil manipularla si sonrío. Un niño pequeño se está convirtiendo en político. Espera, puede que esté enojado por dentro, pero cuando llega su madre sonríe porque es la única manera de conseguir el helado. Ahora la sonrisa es falsa, y una sonrisa falsa es fea porque no hay en ella todo el ser, es algo pintado desde afuera. Entonces se pintarán más y más cosas, se reunirán más y más personalidades a su alrededor y la esencia se perderá. Entonces te vuelves feo. La verdad y la gracia siempre están juntas. La verdad es gracia y la gracia es verdad. El Evangelio capta la esencia misma de Jesús, la verdad y la gracia. Él era veraz, profundamente veraz hasta la médula. Absoluto, absolutamente veraz. Así fue como se metió en problemas. Vivir en una sociedad absolutamente falsa, vivir en ella con absoluta veracidad, es meterse en problemas. Y la gracia, no era político ni sacerdote. Simplemente amaba la vida y la vivía. No estaba allí para predicar nada, no tenía dogmas que inculcar, no tenía ideas que imponer. De hecho, vivía una vida pura, elegante y fluida, y era contagioso. Quien quiera que se acercara, quien quiera que entrara en contacto con él, quedaba atraído, hipnotizado. Este hombre era un niño inocente. La gente se sentía atraída. La gente dejaba sus casas, sus trabajos. Simplemente empezaban a seguirlo. Él no era un predicador, ni estaba dando ninguna revolución política al mundo, ni estaba dando ninguna reforma al mundo. Simplemente te estaba dando una manera de vivir con fluidez, y ese era el problema porque los judíos son una de las razas más oprimidas del mundo. Muy opresores, moralistas, puritanos. Eso se convirtió en lo problemático. Viven por principios. Viven según la ley, y la ley debe ser cumplida. Por supuesto que son personas muy exitosas en el mundo. Si vives según la ley, tendrás mucho éxito. Si vives por amor, estás destinado al fracaso.
Es miserable, desafortunado, pero es así. En el mundo, la ley triunfa, el amor fracasa. En Dios, el amor triunfa, la ley fracasa, pero ¿a quién le importa Dios? Los judíos son ciudadanos muy respetuosos de la ley, muy buenos ciudadanos, y donde quiera que se mueven, siempre tienen éxito porque se rigen por la ley. Viven de la aritmética. Por eso reciben la mayoría de los premios Nobel del mundo. Nadie puede competir con ellos. Son muy talentosos. En los negocios, tienen éxito. En política, hagan lo que hagan, hacen exactamente lo correcto. Pero son puritanos muy formalistas, profundamente aferrados a la mente. Una profunda resaca en la mente continúa. Y Jesús empezó a hablar de la ley. El Evangelio dice, y de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley fue dada por Moisés. Moisés es el fundamento del judaísmo. Claro que era necesaria, porque sin la ley establecida, el amor no será posible. La ley es imprescindible, es una necesidad, pero no es suficiente. Moisés dio la ley al mundo. La gente era primitiva, inculta, carecía de sentido social. Moisés creó una sociedad, una de las más perdurables, la judía. De hecho, Moisés debió ser un gran genio porque promulgó la ley, y los judíos han sobrevivido a todo tipo de catástrofes. Debió haberles dado una base muy estable. Pero era un legislador, al igual que Manu lo fue para los hindúes. Moisés es el Manu de los judíos. Él dio la ley. Déjame contarte una pequeña historia. Sucedió. Moisés pasaba y se encontró con un hombre que rezaba. Pero hacía una oración tan absurda, no solo absurda, sino insultante para Dios, que Moisés se detuvo. Era absolutamente ilegal. Es mejor no rezar que rezar de esa manera, porque el hombre decía cosas imposibles de creer. El hombre decía, déjame acercarme a ti, mi Dios, mi Señor, y te prometo que limpiaré tu cuerpo cuando esté sucio. Incluso si tienes piojos, te los quitaré. Soy un buen zapatero. Te haré zapatos perfectos. Caminas con zapatos tan viejos, andrajosos, completamente sucios. Nadie te cuida, mi Señor. Yo te cuidaré. Cuando estés enfermo, te atenderé y te daré medicinas. Y también soy un buen cocinero. Estaba haciendo esta clase de oración. Entonces Moisés dijo, detente. Deja de tonterías. ¿Qué dices? ¿A quién le hablas? ¿A Dios? ¿Tiene piojos en el cuerpo? ¿Y su ropa está sucia y tú la vas a limpiar? ¿No hay nadie que lo cuide, y tú serás su cocinero? ¿De quién has aprendido esta oración? El hombre dijo, no lo he aprendido en ningún sitio. Soy muy pobre y sin educación, y no sé orar. Me lo he inventado yo mismo, y esto es lo que sé. Los piojos me molestan mucho, así que debe estar en apuros. Y a veces la comida no es buena. Mi esposa no cocina bien y me duele el estómago. Él también debe estar sufriendo. Esta es solo mi propia experiencia, que se ha convertido en mi oración. Pero si sabes la oración correcta, enséñame. Entonces Moisés le enseñó la oración correcta. El hombre se inclinó ante Moisés, le dio las gracias, con lágrimas de profunda gratitud, y se marchó. Moisés estaba muy feliz. Pensó que había hecho una buena obra. Miró al cielo para ver qué pensaba Dios al respecto, y Dios se enojó muchísimo. Dijo, te envié allí para acercarme a la gente, pero has rechazado a uno de mis mayores amantes. Ahora estará haciendo la oración correcta, pero no será una oración en absoluto, porque la oración no tiene nada que ver con la ley. Es amor. El amor es una ley en sí mismo, no necesita otra ley. Moisés es el legislador. Fundó la sociedad y trajo los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos han sido el fundamento de todo el mundo occidental. El judaísmo, el cristianismo y el islam. Las 3 religiones se basan en la ley de Moisés. Así que el mundo entero solo ha conocido a 2 legisladores. Oriente conoce a Manu y Occidente conoce a Moisés. Los hindúes, jainistas y budistas recibieron la ley de Manu, la cual fue dada por Manu. Y Moisés se la dio a los musulmanes, cristianos y judíos. Estos 2 legisladores crearon el mundo entero. Y debe haber algo. Ambos son M. Manu y Moisés. Luego viene Marx, el tercer M, China y Rusia, quienes les dieron la ley. Estos son los 3 grandes M. Legisladores. Porque la ley fue dada por Moisés, la ley es para la sociedad, el amor es para el individuo.
La ley es cómo te comportas con los demás, el amor es cómo te comportas contigo mismo. El amor es un florecimiento interior, la ley es una manifestación externa. Porque vives con gente, tienes que ser legal. Pero eso no basta. Es bueno, pero no suficiente. Si una persona simplemente es legal, estará muerta. Será un buen ciudadano, pero estará muerta. La ley puede ser el fundamento de la sociedad, pero no puede ser el edificio mismo. Puedes vivir de la ley, pero no puedes vivir en ella. No tiene cabida para eso. Para eso, se necesita amor. Jesús fue el cumplimiento de Moisés. Lo que Moisés comenzó, Jesús lo completaba, pero los judíos lo negaron. Lo que Manu comenzó, Buda lo completaba, pero los hindúes lo negaron. Marx aún necesita un Buda o un Jesús en el mundo. Algún día llegará, pero los comunistas lo negarán. Debido a que las personas se han vuelto dependientes de la ley, el amor se opone a ella. De hecho, la ley solo es necesaria para que el amor sea posible. La ley es necesaria para que las personas puedan vivir en paz y amar. La ley no es, en sí misma, el fin. Es el medio. El amor es el fin. Pero cuando las personas se vuelven demasiado respetuosas de la ley, el amor mismo parece ilegal. Le temen al amor porque, ¿quién sabe? Están transitando por un camino peligroso. El amor es locura, la ley es cálculo. La ley es confiable, la sociedad puede decidir al respecto. Pero el amor no es confiable. ¿Quién lo decidirá? El amor no conoce reglas. No es aritmética, es poesía. Es peligroso. El amor siempre es salvaje, y la ley es social. Recuerda esto. Sé lícito, pero no te quedes ahí, de lo contrario habrás vivido en vano. De hecho, no has vivido. Sé lícito, porque si no lo eres, tendrás problemas. Tienes que estar en la sociedad, tienes que seguir ciertas reglas, pero son solo reglas. No tienen nada definitivo, no provienen de Dios. Déjenme decirles esto. Los 10 mandamientos fueron creados por Moisés, no vinieron de Dios. No pueden serlo. Esos 10 mandamientos son reglas humanas del juego. No robes porque la propiedad es individual. Pero si el juego cambia y la propiedad se convierte en propiedad social, no robes no será una ley tan fuerte. O si algún día el mundo se vuelve realmente próspero, habrá tanto que nadie robará. Robar solo es posible si hay pobreza. La gente tiene hambre y es pobre. Roba. Pero si la sociedad es próspera, como lo será algún día, y hay demasiadas cosas, cualquier cosa que necesites, hay más disponible, ¿quién sería un ladrón? Entonces el mandamiento desaparecerá. No habrá necesidad de él. Los 10 mandamientos son sociales. Moisés trae la ley, Jesús trae la verdad, la gracia y el amor. El amor proviene de Dios, la ley proviene de la mente. El amor proviene de Dios, la ley proviene del hombre. Y con el amor, surge la gracia, y con el amor, la verdad. Recuerda esto, porque comprender a Jesús es comprender el fenómeno del amor. Comprender a Jesús es comprender las complejidades de la gracia. Comprender a Jesús es comprender la verdad. Recuerda, si puedes comprender la verdad libera. No hay otra liberación. Suficiente por hoy.